Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Soy el director general de Tecnológico Iberoamericano de la Ciudad de México, una institución de nivel superior especializada en las ciencias jurídicas y forenses. Actualmente estamos impartiendo las licenciaturas en Derecho, Criminalística y Seguridad Pública, así como las maestrías en Derecho de Amparo y Sistema Acusatorio Adversarial. Como ustedes lo saben, derivado de la contingencia sanitaria derivada del COVID, las instituciones tanto públicas como privadas de educación superior y de todos los niveles nos vimos obligados a cerrar nuestras puertas y dejar de impartir clase en su modalidad presencial durante la contingencia. De ahí que nos vimos obligados a buscar alternativas para poder seguir impartiendo educación en los diferentes niveles. Bajo esta tesitura, los presentes materiales que estamos elaborando tienen como propósito desarrollar la asignatura que lleva por nombre Clínica del Juicio Oral Penal. Esta asignatura se imparte a los alumnos de la licenciatura en Derecho de noveno cuatrimestre. Ya nuestros alumnos traen de alguna manera diversos contenidos temáticos con relación a lo que es el proceso de corte penal, acusatorio y oral. Su servidor en su momento en tercer cuatrimestre les impartió la asignatura que lleva por nombre Derecho Procesal Penal. Asimismo, posteriormente tomaron la asignatura que lleva por nombre Sistema Acusatorio Adversarial y si no me equivoco, el cuatrimestre anterior tomaron una asignatura que lleva por nombre Técnicas y Estrategias de Litigación Oral. Esto implica entonces que desde el cuatrimestre anterior y concretamente lo que vamos a ver son aspectos prácticos de lo que es el ejercicio de la abogacía en materia penal. Ahora bien, como sé, también tengo invitados que en su momento fueron mis alumnos en otras instituciones y donde desgraciadamente los programas de estudio pues no han sido actualizados y siguen enseñándoles lo que se conoce como el sistema tradicional, o en su momento los avientan directamente a la práctica sin enseñarles aspectos básicos, es decir, se nos enseña a ser pragmáticos sin que de alguna manera comprendamos cómo es que se desarrolla el proceso penal de corte acusatorio y oral. Luego entonces, desde esta perspectiva, me voy a permitir analizar algunas cuestiones básicas. Sin embargo, obviamente, una vez que yo les vaya explicando algunas cuestiones tanto de carácter sustantivo como procesal, para efectos de la evaluación y sobre todo para mis alumnos y no tanto para los invitados, una vez que se les explique algunas cuestiones de carácter teórica, las tenemos que trasladar a la práctica. Y bueno, los que han sido mis alumnos saben que más o menos esta es la dinámica que siempre yo ejerzo en mis diversas asignaturas. A algunos les he impartido amparo, obviamente me gusta enseñarles tanto la teoría como la praxis y les doy la cuestión teórica, luego empezamos a hacer ejercicios en clase con cuestiones prácticas y el examen pues es un examen netamente práctico. De hecho, ya tienen el primer ejercicio, que es una simulación de una audiencia de control de detención, donde en base a los argumentos que dio la fiscalía y sus datos de prueba correspondientes, está tratando de sustentar la legalidad de lo que se conoce en la praxis como un caso urgente, una orden de detención por parte del Ministerio Público cuando existe un delito grave así calificado por la ley. Existe el temor fundado de que el sujeto se vaya a sustraer de la acción de la justicia y por razón de la hora, tiempo, lugar u otra circunstancia no se puede acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitarle una orden de aprehensión.
por lo que en este caso el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad y fundando y motivando su actuar, ordena la detención del indiciado. Y la finalidad es que se le ponga inmediatamente a su disposición para que a su vez éste solicite la respectiva audiencia inicial ante el juez de control y se califique la legalidad o ilegalidad de la detención en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, bueno, ahora sí, una vez aclarado lo anterior, vamos a desarrollar en la presente cápsula lo relativo a un marco conceptual o genérico de lo que serían las etapas del sistema acusatorio de corte adversarial. Y para ello tengo que remitirme forzosamente a lo que establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en forma expresa establece que las etapas del procedimiento penal son las siguientes. En primera instancia tenemos lo que es la etapa de investigación, que se divide en una fase inicial y una fase complementaria. En segundo lugar tenemos lo que es la etapa intermedia, o también se le conoce como de preparación a juicio, que va a comprender desde lo que se conoce como la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio, salvo que en su momento el Ministerio Público haya optado por algún otro tipo de determinación. Y finalmente tenemos lo que se conoce como la etapa de juicio, que va a comprender desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la emisión de la sentencia, ya sea por el juez o tribunal de enjuiciamiento. El dispositivo en comento nos refiere que la investigación no se interrumpe ni se suspende durante todo el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud del citatorio a la audiencia inicial, la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial, o cuando se solicita orden de aprehensión o de comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. Finalmente, el dispositivo en comento nos refiere que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y culminará con la sentencia firme. Bien, de lo anterior se desprende entonces que el proceso de corte penal acusatorio se divide básicamente en tres etapas. La primera se llama etapa de investigación, y esta va a tener por objeto que el Ministerio Público recabe indicios para en su momento sustentar el ejercicio de la acción penal y en su momento formular imputación y posteriormente acusación ante el órgano de control. Por su parte, la etapa intermedio de preparación a juicio tiene por finalidad que el Ministerio Público formule su acusación y se depuren lo que se conocen como los vicios formales o del procedimiento, los vicios probatorios, o lo que se conoce como la depuración probatoria, es decir, que solamente llegue a juicio aquello que es susceptible de contradicción y por lo tanto sea un medio de prueba para el juez de debate o de deliberación. Y finalmente el juicio pues tiene por finalidad que el juez de enjuiciamiento delibere o determine si la persona a la que fue acusada por la fiscalía cometió o no el delito, o en su momento determinar si prevalece o no el principio de presunción de inocencia. Bien, hasta aquí vamos a concluir la cápsula de hoy, y vamos a continuar en una siguiente explicando en qué consiste la etapa de investigación, pero ya de una forma más específica y con mayor amplitud. Hasta pronto.